Buenas noches a todos. Hoy la Comisión de Biblioteca y Archivo de APA nuevamente en acto. Y en estos tiempos tan complejos. Junto a Miriam Remo coordinaremos esta deliciosa actividad hoy. Pero antes unas palabras acerca de la biblioteca. La biblioteca Profesor Willy Baranger fue creada en el acta fundacional de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942 y en la actualidad cuenta con la colección más completa de literatura psicoanalítica de habla hispana, más de 9.000 títulos de libros y más de 300 títulos de revistas científicas. Nuestra base de datos bibliográfica, APA-PSIBase, cuenta con más de 146.000 registros bibliográficos y su interfaz online cuenta con más de 2 millones de visitas. En la biblioteca digital encontramos los textos completos de la revista de psicoanálisis, así como las monografías del instituto y la biblioteca que organiza la producción audiovisual de APA. Contamos con material audiovisual y textual de archivo psicoanalítico e institucional con gran valor para el movimiento psicoanalítico latinoamericano, que se proyecta poder organizar, clasificar y describir para que pueda ser accesible. Y además contamos con un servicio de digitalización y envío de documentos por el cual se puede consultar escribiendo las casillas de mail biblioteca@apa.org.ar y bibliotecadigital@apa.org.ar. También No se escucha bien, no se escucha. También pueden encontrarnos por Facebook. ¿Se escucha bien ahora? Bueno, continúo. Agradecemos profundamente la colaboración del trabajo de los bibliotecarios para llevar a cabo estas actividades, del personal técnico y el personal que participó en la difusión de este evento. ¿Cómo no nombrar a Malú, a Guillermo, a Diego, a Gustavo y a Valeria, y también a Laura Escapa? Y ahora a la actividad de hoy. Se trata de la presentación del último libro escrito por nuestra estimada colega Eva Rothenberg, La piel, bebés, niños, niñas y adolescentes hablan con su cuerpo. Un frondoso currículum tenemos en Eva, psicóloga de la UBA, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y full member de IPA, especialista en niños y adolescentes de ambas instituciones. Desarrolló el psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil llamado Escuela para Padres Multifamiliar. Profesora titular de posgrado en la UBA en psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil, psicosomática y patologías mentales severas infanto-juvenil. Coordinadora durante 9 años de la Escuela para Padres Multifamiliar en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez. Directora del Departamento de Psicosomática de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el 2020. Docente y supervisora en el país y en el extranjero. Coordinadora del Grupo de Investigación sobre Parentalidades en la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Autora de numerosos libros, capítulos y publicaciones en el país y en el extranjero. Además, en el 2013 ha obtenido el premio por su contribución a la ciencia y a la comunidad en el 15º Congreso de Neurociencia y Salud Mental. Va a comentar este delicioso libro la licenciada Alicia Garrigue. Alicia, miembro adherente de APA, IPA y FEPAL, actual secretaria de la Comisión de Departamento de Psicosomática de APA, miembro de la Comisión de Comunicación de APA, miembro adherente de la Fundación Quiosa,
especialista en psicosomática del deporte y de la voz, miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, en donde participa activamente en la campaña del Día Mundial de la Voz, ex vicepresidente de dicha sociedad, integrante del Ateneo Interhospitalario de Laringología en el CENIC, miembro asociado internacional del Colegio Oficial de Psicólogos de España y asesor científico de capítulo de Psicología y Psicosomática en la Asociación Argentina de Psiquiatras. Y nada más y nada menos, cantante y actriz. Te doy la palabra, Alicia, para que hagas el comentario de este libro. Bueno, como no, la tomo. Muchísimas gracias. Antes que nada, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este hermoso momento, que es la presentación de un libro. Su aparición en sociedad, como suelo decir. Gracias, querida Eva, por la confianza al elegirme, lo que es un orgullo y un placer para mí poder ser la que los introduzca en el interior de las páginas de este maravilloso libro. Gracias a la biblioteca profesor Willy Baranger de nuestra institución, la Asociación Psicoanalítica Argentina, por este espacio tan valorado por todos los autores psicoanalíticos, y gracias por el privilegio de formar parte de la APA Psibase, la base de datos tan consultada por y desde todo el mundo, donde desde ahora estará ahí, formando parte junto a otros libros tan valiosos de la literatura psicoanalítica mundial de habla hispana. Gracias a la licenciada Sandra Tataró por su presentación e introducción, y también a Miriam Remo, que nos va a ayudar con las preguntas, o con las participaciones. Bueno, a ver, presentar un libro conlleva siempre la tarea de seleccionar desde dónde presentarlo y animarse a dejar de lado otros aspectos también, sin duda, importantes. Lo he leído varias veces con mucho interés y curiosidad, por lo que les puedo recomendar que lo hagan ustedes también. La primera vez que lo leí en atención flotante, por lo cual comenzaré diciendo que hay un hilo conductor en todo el texto, en cada capítulo, en cada hoja, donde uno puede apreciar el profundo respeto por el dolor humano y su constante deseo de mitigarlo. Se siente la profunda comprensión de los efectos que dejan las marcas de las situaciones traumáticas vividas, no elaboradas, y que en este caso se evidencian en la piel, como alegóricamente queda representado en la tapa del libro. Y también, como dice a lo largo de sus páginas, que con gran acierto combina con los relatos de sus vivencias personales de niña, que además de despertar ternura, transmiten claramente el mundo psíquico y emocional en que habitan los niños. Se ocupa de poner en la conciencia que no toda situación traumática debe anular la vida de un niño o de un adulto. Es posible y es necesario elaborarla. Cuando las experiencias difíciles se integran adecuadamente a la vida de una persona, parece hasta mágico las modificaciones que se producen. La autora despliega una sólida formación psicoanalítica. Solo basta recorrer las 99 citas bibliográficas donde uno ve cómo y quiénes nutrieron su pensamiento. Similar a cuando uno va a la casa de alguien y miramos cómo está conformada su biblioteca. Vemos allí la influencia de grandes autores clásicos, por decir algunos: Freud, Ancieux, Olanier, Bateson, Dolto, Lacan, Klein, Green, McDougall, Winnicott, etc. Y la fuerte presencia de la escuela argentina, formadora de grandes pensadores e investigadores, como Arminta Verasturi, Willy Baranger, Villon Rivière, Norberto Maruco, Lía Ricón y su gran maestro Jorge García Badaraco. Desde este último recibió el estímulo para desarrollar el psicoanálisis multifamiliar, infanto-juvenil, llamado Escuela para Padres Multifamiliar. Este es uno de los aportes, a mi gusto, más originales y significativos que trae para el tratamiento de niños con patologías graves.
Eva nos presenta su experiencia clínica como coordinadora de grupos multifamiliares en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Fue en la unidad de dermatología de ese hospital el lugar donde ella y el equipo trabajaron con niños y adolescentes con patologías cutáneas graves, como la dermatitis atópica, abordando también patologías genéticas, congénitas y la mirada desde la neurociencia. En la contratapa nos encontramos con esta frase: la piel es el órgano más extenso que demarca unión con el pecho, el sostén y al mismo tiempo separación yo y tú. Cuando enferma, algo nos dice acerca del encuentro o desencuentro que el bebé o el niño más grande no puede expresar. En el grupo se pudo ver que esas enfermedades eran la expresión física de vivencias emocionales traumáticas. La piel revela con claridad la tenue frontera que separa lo psíquico de lo somático. Adentrémonos ahora en su contenido. Todo resulta de sumo interés, desde el prólogo realizado por Hilda Katz, donde reconoce la importancia de este libro para los colegas, los profesionales de la salud en general, educadores y familias, además de los valiosos aportes de las colaboradoras conjuntamente al aporte de la autora. Dice Katz, Rothenberg aporta un modelo de trabajo desde la complejidad, que incluye lo vincular, lo multifamiliar y lo transdisciplinario en todas sus posibilidades. Trata de comprender desde su propia mirada lo que calla y lo que trata de expresar un cuerpo que enferma, a partir de considerar la medicina de un modo integral, siendo así la propuesta de Platón. Y agrega, desde esta perspectiva, pone en primer plano que los remedios no curan las heridas vinculares que lastiman el alma y que se expresan en la piel. Nos encontramos con sufrimientos padecidos a los que muchas veces se prefirió catalogar, patologizar, diagnosticar, pero no escuchar. Lo que no se puede duelar, pero no deja de estar presente a través del malestar, la vergüenza y la impotencia, es desplegado por Rothenberg de manera exhaustiva a través de un profuso y detallado material clínico, ya que sostiene que el duelo en la infancia es un proceso de subjetivación de la pérdida que debe procesarse en una trama relacional. Ya Freud nos decía en Consejos al médico, en el tratamiento psicoanalítico, según la acertada expresión de Steckel, a cada una de las represiones no vencidas en el médico corresponde un punto ciego en su percepción analítica. Yo la aprendí como que a cada punto ciego del analista le corresponde un punto ciego en la vida del paciente. Vale la pena hacerlo extensivo a cualquier vínculo humano. Cada una de las situaciones traumáticas, duelos no elaborados, nos limitan en la posibilidad de ayudar al otro en las mismas circunstancias. Se trata de hijos, padres, hermanos, alumnos, pacientes, etc. Dado que para poder hacerlo debemos conectarnos con esos afectos dolorosos, desplazados de la conciencia, y que, como nos trae la autora, muchas veces son solo vivencias, a las cuales poco a poco hay que poder integrarlas en una cadena asociativa ligada a la palabra. Chiozza dice, una enfermedad en el cuerpo es un drama en el alma. Y agregaría que para poder comprender o empatizar con alguien, tenemos que sentir alguna vez que estuvimos, estamos o podemos estar en la misma situación. Daré ahora un lugar para los aportes teóricos de las colaboradoras, que enriquecen y completan la investigación plasmada en un texto que, al decir de muchos, es casi un manual a tener en cuenta no solo en las patologías de la piel, diría yo, sino como un modelo para el tratamiento de patologías graves. La doctora Silvia De Francesco, que es pediatra dermatóloga, en el capítulo 8, que se titula Dermatitis atópica, un cambio paradigmático en medicina, nos muestra cómo ha sido el pasaje de un abordaje clínico clásico al de un dispositivo multifamiliar. La necesidad de encontrar un método que posibilite salir del pensamiento de ver a la enfermedad antes que al sujeto,
donde solo sean abordados los fenómenos biológicos, con el peligro que ocasionan la ingesta prolongada de medicamentos, como los antihistamínicos, corticoides tópicos o antibióticos tópicos y orales, dejando de lado las situaciones emocionales que acompañan al mismo, los llevó a incorporar el dispositivo multifamiliar, donde se abordan familias con hijos con patologías orgánicas, psicosomáticas y mentales. Dice De Francesco: en este dispositivo nos podemos encontrar con situaciones inimaginables del sufrimiento personal y familiar, que en la mayoría de los casos se pueden correlacionar con la evolución tórpida de un cuadro clínico dermatológico, y en muchos casos logramos, profesionales y pacientes, dado que todos participan de la situación, conectar el síntoma somático con la vivencia emocional, lo que prácticamente nunca alcanzaríamos a hacer una consulta médica habitual. La doctora Yanina Massino, también pediatra dermatóloga, trae en el capítulo 28 una descripción muy completa y exhaustiva de la patología rosácea y sus diferentes manifestaciones en la clínica. Recientemente ha tomado importancia la interacción del medio ambiente sobre la piel y del medio ambiente emocional. Se incluyen factores físicos, psicológicos, químicos y microbianos. Es necesario, dice, el tratamiento psicológico, porque siempre está comprometida el área afectiva. La doctora Graciela Maltagliati, en el capítulo 29, nos habla de las perspectivas neurobiológicas, el puente con el psicoanálisis. En este capítulo se intenta cierta comprensión del proceso que subyace a los sufrimientos corporales presentados y al dolor psíquico del paciente que consulta, inmerso siempre en el entorno familiar. Sabemos que el sistema nervioso central es nuestra ventana al mundo, dejando penetrar al entorno, y su función es procesar aquello que llegó. Sistema nervioso entonces y mundo externo interactúan constantemente desde muy temprano en la vida. Concluye que durante la última década la ciencia se desvía de la simplificación y compartimentalización mente-cuerpo cartesiana y que comprende al sistema nervioso central a partir de una hipótesis de red. La licenciada Magdalena Busaniche, psicóloga, especialista en niños, adolescentes y familia, y la licenciada Eva Rottenberg desarrollan en el capítulo 30 lo que dieron en llamar dos lenguas diferentes: la medicina y el psicoanálisis. Un diálogo imprescindible, dado que, según expresa Rottenberg, una manifestación somática o patología orgánica no remite si se trata solo una parte del todo y se puede llegar a pensar que no tiene cura. Insisto en que es un camino que conduce a destituir la psicoterapia e instalar un fármaco. Los terapeutas sabemos que elegir solo la medicación nos conduce a un fracaso a mediano o largo plazo, porque debemos trabajar ambos factores. Se trata de un capítulo más que conmovedor. A través de la descripción de dos casos de enfermedades genéticas, el de una niña de 3 años con la llamada piel de elefante y el de una epidermólisis ampollar llamada piel de cristal, vista desde el psicoanálisis, la medicina y la mirada de quien la padece, abordan cómo es la vida con una patología genética. Una joven colega expresa sus vivencias, cuenta cómo vivir y convivir con su patología. Pero más allá de todo, lo más desgarrador es la transmisión de vivencias profundas, sentidas, emocionantes, en las cuales ninguno puede dejar de sentirse tocado. Como si un hábil director de cine nos hiciera pasar por las diferentes emociones de los protagonistas sin dar lugar a la racionalización o la huida. Finalmente, en el capítulo 31, titulado La visión desde la medicina de epidermólisis ampollar hereditaria o piel de cristal, la doctora Graciela Mansur, médica pediatra dermatóloga, describe exhaustivamente esta enfermedad poco frecuente, crónica, sus diferentes tipos, sus características y evolución, y expresa que es imprescindible la colaboración de familiares, médicos, psicólogos, sociedad y Estado para solventar y ayudar a estos pacientes.
El objetivo del equipo multidisciplinario es mejorar la calidad de vida de estos niños y adultos que padecen esta difícil enfermedad. En los capítulos restantes, casi 30, Eva nos adentra en las vicisitudes de trabajar en un hospital con patologías graves en niños y adolescentes. En palabras introductorias pone un significativo epígrafe. Los ojos no pueden ser curados separadamente de la cabeza, ni ésta independientemente del cuerpo, y este a su vez no debe ser curado junto con el alma, y si los médicos griegos son impotentes con la mayor parte de las enfermedades, ello se debe a la ignorancia que tienen del conjunto que tienen que curar. Ya que al estar enfermo el todo, la parte no puede curarse sola. Es un fragmento de Cármides de Platón. Desde Platón sabemos entonces de la necesidad de considerar a la medicina del modo integral y no desde la parcialización. Si leyéramos nada más que los títulos de los capítulos restantes, nos darían idea de la riqueza del contenido que los habita, del esfuerzo hecho por generar una conciencia de la necesidad de ampliar la mirada tanto en los profesionales de la salud como en las familias con niños o adolescentes enfermos gravemente, como en los educadores y la sociedad misma. Ustedes se preguntarán, ¿y qué nos dice de la autora? Creo que pretender hacer una síntesis del trabajo tan vasto realizado por ella y el equipo sería, además de impertinente, algo soberbio de mi parte. Para ello les recomiendo dos cosas: leer el libro y escuchar a la autora, que sin duda podrá aportar de manera más rica los conceptos por ella desarrollados. Sin embargo, bien vale la pena leer, aunque más no sea el título de los mismos. Algunos nos invitan a reflexionar, otros nos regalan conceptos valiosos para el trabajo en la clínica, aportes originales a tener en cuenta para cualquier enfermedad. Realmente un cambio de paradigma. Especificidad en el abordaje de lo psicosomático en la infancia. Encuadre y teoría multifamiliar infanto-juvenil. El cuerpo para la medicina y el soma para el psicoanálisis. Esquema corporal, imagen corporal, identidad corporal. Un niño sin piel. ¿Las palabras curan? Trastorno, enfermedad o síntoma. El proceso de ser uno mismo. Interdisciplina, transdisciplina. Un cambio de mirada en la consulta por el síntoma. Un nuevo paradigma. La piel y la simbiosis. El problema del diagnóstico. La especificidad en psicosomática infanto-juvenil, la emergencia del síntoma y el abordaje terapéutico. Unidad bebé medio ambiente, consultas por bebé menores de 1 año. La angustia hablada en y con el cuerpo. La importancia del terapeuta, cambio psíquico, a qué llamamos curación, de los lugares o de los nombres asignados. La enfermedad del niño, la patología entre padres e hijos, la interdependencia patógena, el proceso terapéutico en esta familia. Integración psique-soma, la escuela para padres multifamiliar en el tratamiento y prevención de las manifestaciones psicosomáticas, la angustia invisible. Algunas patologías de la piel, psoriasis, las uñas se caen, acné severo, desmentidas e interdependencias, la compulsión a la repetición. Trabajar transdisciplinariamente permite descubrir el sentimiento del niño. ¿Qué significa ser entendido? El duelo en los niños, la marca en el cuerpo. La pérdida de la intimidad. Antecedentes teóricos, la introducción y antecedentes teóricos sobre el tema. Duelo, intimidad y palabra. Expresiones de la pérdida en el cuerpo de los hijos. Mentira, negación y desmentida. La función del tercero, antes llamada la función paterna, los niños ante el conflicto de lealtades, aspecto emocional de la rosácea. Nuevamente gracias, Eva, por este magnífico aporte. Espero haber podido colmar en alguna medida las expectativas tuyas y de los que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias a vos. Sí. Muchas gracias, Alicia. Hermosísimas tus palabras. Este libro realmente es una radiografía de emociones.
a mí me hizo acordar una bellísima poesía escrita por un paciente justamente que padeció y padece dermatitis atópica desde muy pequeño. Solamente voy a leer esta poesía y te doy entrada a ti, Sí. para que vean la sensibilidad. Soñé que una bala me invadía, me atravesaba, me injuriaba el pecho, quemándome la piel con majestuosa frialdad. Con ímpetu y decisión avanzaba sobre mí, desgarraba los músculos que encontraba a su paso para llegar al último. Se hundió finalmente en el corazón que tímidamente dejó de latir. La sangre perdía su fuerza, mi ser se esfumaba. Lo último que se dio fue el olfato. Desperté llorando, al borde de la risa, sin saber por qué, o sin querer saberlo. Miré debajo de la almohada. Insólita, siniestra, se relamía la bala manchada de sangre. Eva, todo tuyo, el tiempo ahora. Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Comisión de Biblioteca por todo el trabajo que se han tomado, a Sandra y a Miriam por la calidez con la que han trabajado para la presentación de este libro, que sea posible, y gracias por el poema. Y Alicia, realmente te quiero agradecer muchísimo la lectura minuciosa que hiciste, cómo resaltaste los temas, los párrafos, muchas emociones, y también con la calidez que vos lo transmitís. Yo voy a contar un poco por qué pienso que, digamos, qué es lo singular que yo creo que tiene este libro desde mí. Desde que me recibí de psicóloga, siempre el destino me fue llevando por distintos hospitales, así que estuve desde el comienzo trabajando en el hospital israelita con Ricardo Abenburg en consulta médico hospitalaria, en terapia intensiva, coordiné grupos Valint en el bancario, estuve con Aurora Pérez dando clases en la cátedra El Niño Sano en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Pero bueno, cuando me formé con Jorge García Badaraco, yo ya era miembro didacta de APA, y él me invitó a conocer lo que él hacía en el Borda y en el Moyano. Cuando fui y vi cómo lo que ahí sucedía, ¿no? Cómo curaba la psicosis, seguí yendo por más de 15 años, 2 veces por semana al Borda y 1 vez por semana al Moyano, y los sábados íbamos a su casa, un grupo de 6 colegas, que después se fue aumentando, y bueno, pasamos a la clínica de María Elisa Mitre y seguimos por ahí. Y ahí descubrí que los padres de los pacientes internados habían consultado durante la infancia de sus hijos, por sus hijos, sin obtener resultados, pero no porque todos los profesionales fueran malos, sino que había que cambiar el encuadre. Así como Melanie Klein cambió el encuadre y empezó a atender niños con caja de juegos, y Arminda Verasturi, y después se comenzó a citar a hacer tratamiento de pareja y de familia, porque no era lo mismo hablar del objeto interno que hablar del otro que estaba presente y que podía decir su propia versión. Bueno, Badaraco desarrolló el dispositivo multifamiliar para poder ponerle palabras al trauma, a lo
que no tenía posibilidad de ser pensado, lo que nunca había sido pensado, lo transmitido transgeneracionalmente. Es un encuadre ampliado con muchas familias, con los hijos. Entonces, en vida de Badaraco yo le dije, Jorge, voy a fundar la Escuela para Padres Multifamiliar. Él me presentó el primer libro, Hijos Difíciles, no, mi segundo libro. Mi primer libro fue de adopción. Él me presentó el segundo libro, Hijos Difíciles, Padres Desorientados, Padres Difíciles, Hijos Desorientados. Y él ahí, en la presentación, dijo que toda la vida hubiera querido armar una escuela para padres, pero que había quedado atrapado en la patología mental severa. Bueno, yo empecé la primera escuela para padres en la asociación psicoanalítica, con familias que venían abogados, venían docentes, psicoanalistas, etcétera, en la presidencia de Andrés Raskowski. Después, cuando se revisó y se decidió que no se podían atender pacientes en APA, fuimos estando en otros lugares y cuando Gustavo Finbar dirigía salud mental del Hospital de Niños, me convocó y me dijo si podía ayudarlo porque no daba abasto, y me llevó al servicio de neurología y al de dermatología, que los dos estaban con muchísima demanda. Bueno, en el servicio de dermatología me recibieron, el jefe me recibió muy, con los brazos abiertos, y ese mismo día me derivó una paciente que sigue viniendo, una mamá con una nena que tenía 1 año, toda brotada de dermatitis atópica, que la atendí en la sala de espera, y ahora tiene 10 años ya, y está bárbara. Bueno, ahora, después de 8 o 7 años de no tener dermatitis atópica, ahora tuvo un brote porque la mamá tuvo COVID. Pero bueno, pero podríamos decir que estaba curada. Pero la mamá y la nena seguían viniendo porque habían descubierto que lo de la piel solamente era un síntoma y que por debajo estaba lo emocional. Ahora, ¿qué es lo que yo descubrí? Yo descubrí que si bien se habla de lo psicosomático, ni los médicos pediatras, ni los psicoanalistas, les juro, entendían qué era lo emocional. No entendían, parece increíble, pero no entendían, porque las derivaciones y las indicaciones eran, por ejemplo, atender a un niño pequeño solo porque tenía una patología, o directamente decían no es para salud mental, es para dermatología o para oncología. Y como la mente, hay que pensar el abordaje de la enfermedad mental o de la patología psicosomática u orgánica en la infancia y adolescencia desde otra mirada. ¿Por qué? Porque en el adulto podemos hablar de decisión psique-soma o de que no tiene un preconsciente ampliado, pero el niño está armando su psiquismo, todavía no tiene un yo capaz de pensar las vivencias que está sintiendo, las vivencias de encuentro o desencuentro, los traumas, la vivencia de rechazo de una mamá que dice, ¿por qué no quiero ser mamá? ¿Por qué tuve a un hijo? O no le quiero dar la teta, o me consume todo el tiempo, no me deja ser mujer, madre o padre. Esas vivencias se expresan de algún modo, y como dijo Freud, el primer yo es el yo piel, pero no, el yo corporal. Y entonces expresan con la piel o expresan con algún órgano, pero no lo pueden entender, no lo pueden pensar. Ahora, la piel, como escribo en la contratapa y lo leyó Alicia, separa el yo y el tú, pero también es un sostén, y la piel es porosa. La piel deja penetrar la ternura o deja penetrar la agresión y el rechazo. Entonces,
Para mí tiene un valor importantísimo porque en el mismo grupo que venían numerosas familias con sus hijos, venían los médicos de planta, venían psicólogos y psiquiatras y asistentes sociales y docentes, directores de colegio, venía la cátedra de la UBA de Jorge Ulnik, de psicosomática, venían extranjeros de Italia, de España, que ahora ese grupo lo seguimos online, ese grupo sigue, el grupo del hospital, aunque no estemos yendo al hospital, ese grupo continúa y está toda esa gente. Pero lo que para mí tiene un gran valor y por lo cual yo iba al hospital, porque yo ya tenía mucho trabajo, no es que necesitaba tener más experiencia o ver si me podía llevar un paciente, no, les aseguro que no. A mí me interesaba llevar el psicoanálisis a la clínica, acercar esta forma de comprensión a los pediatras, que son los primeros que reciben a las familias, y a los padres que puedan entender a sus niños, y que la médica de planta me diga, Eva, nosotros hablábamos con los padres de los niños, pero vos hablás con los niños. Entonces, esto que ella fue descubriendo, ella y todos los médicos residentes de pediatría y de psicología también, que fueran descubriendo que los niños hablaban, que los niños entendían todo lo que sucedía en la familia, que los niños dibujan, que el respeto es algo vivencial que quizás no lo habían vivido nunca, ni los padres ni los hijos. Lo repito que me lo dijeron en una presentación, alguien que venía al hospital en una presentación del libro que fue en DITE, con el psicoanálisis multifamiliar, alguien dijo que recuerda que yo le preguntaba a los niños, ¿puedo ver tu dibujo? Entonces el nene me decía sí o no. Entonces yo le decía, ¿puedo mostrarlo? ¿Podemos hablar de tu dibujo? Y el nene decía, o la nena, sí o no. Entonces los padres vivenciaban que se los estaba respetando a los niños, el respeto, que el niño es un sujeto. El niño sabe todo. Me acuerdo de una mamá que vino con un nene con alopecia, creo que alopecia, pero, y que decía, mi hijo, el nene estaba presente, dice, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué papá me abandonó? Y los padres estaban divorciados y el padre se fue de la capital, se fue a la provincia. Y entonces yo le pregunté, ¿y vos qué le contestás? Y me dice, dice, estaba el hijo presente, hago la que no escucho porque no sé qué responderle. El hijo estaba presente. Entonces yo le dije, mira, lo miré al nene y le pregunté, vos estás escuchando, ¿no? Me dice, sí. Yo le digo, mira, yo no lo conozco a tu papá, yo no sé qué pasó con tu papá, pero solamente te puedo asegurar una cosa, tu papá no se separó de tu mamá por tu culpa. Ahora no sabemos por qué tu papá no te visita, pero quizás lo veas en algún momento, pero lo único que te puedo asegurar que vos no sos culpable de nada. Y el nene se relajó. Después otro nene que se le caían las uñas, que yo nunca había escuchado, la verdad, sabía que se mordían las uñas, que se arrancaban los pellejos, pero que se caían todas las uñas de los dedos. Un nene como de 11 años, y entonces, y sabemos que las uñas son una forma de defensa, ¿no? Un dedo sin uñas es un dedo, y bueno, ir descubriendo de qué se trata lo emocional. Esta señora no lo valoraba, este nene, estaba enamorada del papá,
que era mucho más joven que ella y que ella le había pagado la facultad, le había pagado todo, le había pagado la casa. Bueno, pero este hombre se separó, se juntó con otra mujer, pero la madre de este chico igual seguía enamorada y no lo visitaba el nene, lo visitaba poco, lo citaba y lo dejaba clavado. Y un día la mamá viene y cuenta muy angustiada, ella tenía un taller de costura de guardapolvos que trabajaba para el gobierno. Y cuenta, viene un día y dice, me pasó algo, pero mi hijo, no quiero decir el nombre, me salvó. Yo, ¿qué pasó? Dice, me citaron de la cooperativa y en lugar de hablar conmigo, empezaron a hablar con él. El nene, 11 años, 12. ¿Y qué te preguntaron? Le digo yo. Me dice, me preguntaron cuántas máquinas de coser tiene mi mamá, qué producción hace por día, cuántos guardapolvos saca. Yo, ¿y qué hiciste? Le contesté todo. Yo, ¿cómo le contestaste todo? Si yo le llevo la contabilidad a mi mamá. Yo, ¿vos le llevás la contabilidad? Es decir, ver la parte sana de los hijos. La madre solamente, los padres ven las notas en el cuaderno de comunicaciones, su hijo no estudió, su hijo se peleó, su hijo esto, su hijo, y los padres sienten una herida narcisística y llegan a casa los chicos y lo retan y no valoran nada de lo que hacen. Ese día el nene había dibujado una montaña en pico como si el pico estuviera nevado, que es como si fuera un dedo sin la uña. Y ese día pintó toda la cúpula, toda la parte donde correspondía la uña, es decir, como encontrarle el sentido profundo. Esto es psicoanálisis, por más que el encuadre sea ampliado. ¿Por qué? Porque trabajamos con el inconsciente del niño, de los padres, familiar, transgeneracional, con la transferencia, con la pulsión. Antes se pensaba que el encuadre, fíjense cómo ahora con la pandemia todos cambiamos el encuadre y seguimos pensando que es psicoanálisis porque estamos haciendo psicoanálisis. Entonces tenemos que poder abrir la mente porque quizás lo que una familia no puede decir lo dice otra. También la patología genética. La patología genética, que es muy angustiante, que es muy doloroso. Primero que desde la neurociencia sabemos que alguien puede tener predisposición, pero no necesariamente se despierta una patología genética. Entonces tenemos que pensar en lo epigenético, en el medio ambiente, pero además la importancia de desarrollar recursos yoicos. ¿Por qué? Porque Freud dijo en los últimos años de su vida que le había dado poca importancia al yo y que dejaba para generaciones posteriores la compulsión a la repetición y el trauma. Entonces, si el yo no está bien desarrollado, no tiene recursos yoicos, le va a resultar mucho más difícil poder tolerar el sufrimiento de lo que le tocó genéticamente o de lo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, cualquier trauma, cualquier hecho, aunque no sea físico, porque a todos nos pasan cosas en la vida. Entonces, esta señora que Alicia la nombró la nenita con la piel de elefante, la mamá no la mandaba al jardín de infantes porque no quería que sufra bullying y le daban una medicación tan fuerte que tenía leucemia por la medicación. Bueno, finalmente se curó de la leucemia, pero como en el grupo hay muchos niños, la nena era muy aceptada por los otros niños y se vio que la madre pudo ver que nadie rechazaba y nadie le hacía bullying a su hija. Y pudo ella darse cuenta de la importancia de desarrollar seguridad y que eso iba a ser una fortaleza para su vida, que terminó anotando en el colegio. No sé, hay múltiples situaciones. Una nena
con dermatitis atópica o con vitiligo, los chicos que dicen, me siento sola, mamá, me siento sola. Y la mamá le dice, pero ¿cómo si yo me ocupo, te llevo esto, trabajo? Pero entender qué significa la soledad, cómo puede desarrollarse el psiquismo en un niño pequeño donde no hay vínculo, donde no hay un encuentro con un otro. Puede haber presencia física, no quiere decir presencia emocional. Entonces, como me dijeron, lo repito, no es que hablo del niño, hablo desde los niños para que los padres puedan entender a sus hijos. Muchos padres me dijeron que empezaron a conocer a sus hijos en el grupo, que antes no sabían ni los pensamientos que tenían, ni las emociones, ni lo que les pasaba en el colegio. Muchas veces se hablaba de bullying. Por ejemplo, había un nene que tenía vergüenza. Entonces yo pregunté, ¿quién sufrió bullying alguna vez? No solamente los niños, de los padres también. Casi todos levantaron las manos. Y entonces empezó un intercambio y los chicos empezaron a decir, yo me defiendo así. El papá dijo, yo me defendí así. Otro dijo, yo no me pude defender. Todavía, bueno, es decir, que se va pensando, es una mente ampliada donde se va poniendo palabras a lo que nunca fue pensado, nunca fue compartido y donde se puede hacer vivible lo que era invivible. No sé, me gustaría, si hay preguntas, si hay intercambios, darle lugar, porque me parece... La verdad que es una delicia escucharte y ver lo empática que has sido con el dolor del alma. Me hiciste acordar una frase que solía decir mi abuela rusa: nada duele más que el dolor del alma. Así es. Sí. Así es. Miriam, ¿tenemos preguntas? Bueno, primero tenemos muchos saludos. Vamos a nombrar primero a quienes dejaron saludos desde Buenos Aires: a Inés Copelo, Margarita Stark, a Morizán, a Dora Ojeda, a miembros de la Comisión de Biblioteca y Archivo, Juan José Genaro, te felicita por tu trabajo. Tenemos saludos de México, que vas a tener que comunicarte y decirles cómo mandarles el libro, porque Sirlín Rodríguez lo está pidiendo y Queen Orlando también te manda muchos saludos. También nos dicen que fue muy hermosa la presentación de Alicia y que la poesía fue muy intensa y muy afectiva. Inés Copelo nos dice que si las vivencias de rechazo y su efecto en la mente repercuten directamente en el cuerpo. María Cristina Chipolati dice que lo más profundo para ella es la piel. Morizán nos dice que la piel habla lo que la voz no puede expresar. Magaán Musa Nietzsche dice no ser solo un caso interesante para la medicina. Sí, bueno. ¿Hay más? Perdón. Sí, ¿querés contestar? ¿Querés que empecemos por ahí, Eva? Sí, yo quería, bueno, para los que quieren el libro, yo les puse ahí la editorial www.lugareditorial.com.ar, se lo manda a domicilio, a cualquier país del mundo. Yo quería retomar lo que dice Magdalena Busaniche, que ella fue colaboradora en el libro con la parte de patología genética, y esto es algo importantísimo porque hay muchas patologías que para los médicos, todo esto lo fui descubriendo, son un caso interesante para la medicina porque no tienen casuística, son casos raros. Entonces les hacen estudios y estudios y algunos son intrusivos. Y entonces me acuerdo que yo le dije, ¿vos le preguntaste a tu médico
si ese estudio es necesario para tu tratamiento o si es para, para una investigación o... No, bueno, preguntarle, y ahí fueron descubriendo que muchos de los estudios intrusivos que mandaban a hacer, como sacar algún pedacito de piel o algo para estudiar, yo qué sé, no era para la persona, para esa persona, sino que era porque era un caso interesante. Entonces, el respeto de la subjetividad, el respeto que el cuerpo es de uno, no es del médico, no es de los padres, es del niño. Y bueno, y algo que, bueno, no sé, mejor sigamos con las preguntas porque... Sí. Sí, Magá sigue interviniendo y dice, destacar el trabajo transdisciplinario, la amplitud del abordaje de la complejidad que hay en el encuadre, la importancia de la multitransferencia, la no lista de espera, esta forma de abordaje como célula generadora de salud en la sociedad. Así que ella nos está siguiendo. Wilson Sotomayor Pedraza te manda muchas felicitaciones desde Chile. Romina Rossi te felicita y nos está siguiendo desde San Martín de los Andes. Cristina García Lema dice, soledad, vergüenza, culpa, rechazo, afectos que se expresan directamente en el síntoma. También dice, ¿puede ser que el hijo es vivido como una herida narcisista de los padres y el niño lleva esa misma herida en el cuerpo? Sí, puede ser, puede ser. Lo que yo como que fui descubriendo que en patología psicosomática se habla de alexitimia en los adultos, pero en los niños no podemos hablar de alexitimia porque, como dije, el yo se está constituyendo, la psique se está constituyendo, el alexitímico es el adulto que por algún trauma no se puede conectar. Tengo una película filmada de una paciente que consultó por su hijito que tenía asma y dermatitis atópica muy severa y no se podía conectar. Y ella dijo, la primera sesión dijo, a mí pídanme cualquier cosa, hizo así este gesto con las manos, pero no me pidan que sea mamá, porque yo no sé qué es ser mamá. Mamá es algo muy grande. Y yo le dije, mira, si seguís viniendo, te vamos a poder ayudar a que desarrolles tu aspecto maternal. Yo me refería a los recursos yoicos, pero no le iba a decir recursos yoicos. Bueno, ella siguió viniendo. Tenemos una película filmada porque ella, con su autorización, ella habla ahí, porque para pasarla en congresos o en clases, porque en una oportunidad, después de un año de concurrir, me dice, yo no sentía nada antes, pero nada, porque no sufrió ni cuando el papá del nene la abandonó, ni cuando otra pareja la dejó, no sentía nada, pero de verdad. Y un día, después de un año, dice, empecé a sentir cómo duele sentir, y después después de decir eso, al poco tiempo dice, quiero decir algo, no sé si tiene alguna relación, pero lo quiero decir. Me acordé que mi papá me abusaba hasta los 8 años. ¿Puede ser que esto tenga alguna relación con lo que le pasa a mi hijo? Yo le dije, mira, puede tener mucha relación con lo que te pasaba a vos, de que no sentías nada y que por eso no te podías conectar tampoco con tu hijo. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, empezó a evolucionar y el hijo se curó. Es decir, que no es el inconsciente de la neurosis, no se trata, muchas veces el trauma de los padres pasa sin mediación al hijo y el síntoma lo hace el hijo, pero resulta que el trauma viene de la familia, de los padres, de lo transgeneracional.
o de situaciones traumáticas, como una señora que se le incendió la casa, tenía un bebé recién nacido, no podía ocuparse. Es decir, pasan muchas cosas y lo importante es no culpabilizar a los hijos, ni a los padres, porque para ayudar a los niños tenemos que comprender a los padres. No sé si hay más preguntas y si tengo Sí, tiempo... sí. Ay, está bueno. Sí, no dejan de llegar preguntas. Miguel Ángel de Bud dice, si lograste en tu trabajo encontrar algún patrón de conducta familiar entre estas síntomas en la piel, como lo hay en los pacientes que presentan asma. Sí, hay una falta de comprensión profunda de qué le está pasando al hijo. Muchas veces hay una sobreexigencia o hay una falta de conexión. Y no hay esto que estamos hablando ahora, esta empatía, esta ternura que penetra por los poros de la piel. ¿Yo puedo pedirte algo? Sí. Bueno, en tu libro, que me parece realmente lleno de experiencia, más que nada de experiencia, y la riqueza de la clínica que hace que los libros sean particulares. Y hay muchos aportes teóricos de tu parte, cosas que vos fuiste pensando y teorizando. Cuando vos hablas de Winnicott y la expresión, como Winnicott va hablando de las 3 angustias principales cuando se va organizando el yo, vos agregás una cuarta, que me parece tan importante para que lo puedas desarrollar esta noche, cuando decís que surge el sentimiento de sentirse invisible, que es la vivencia de no ser registrado. ¿Por qué no nos lo aclarás un poquito? Te agradezco mucho porque me parece fundamental. Mira, tengo varios ejemplos, no sé hasta cuánto nos queda de tiempo. No, hay tiempo todavía. Bueno, vino una familia una vez que consultaban por la nena que tenía vitiligo y aparte patología celíaca, y el nene, el hermanito mayor, de 2 años mayor, yo no lo registré hasta 2 semanas después. Se metía abajo del escritorio. Miren que yo registraba a todos, un montón de gente, pero a todos podían hablar, todos tenían su lugar. Este nene no lo había visto, y yo cuando lo veo después de 12, ya era la 3ª sesión, yo digo, ¿y vos con quién viniste? Y entonces los padres me dicen con nosotros, bueno, este nene se sentía invisible y solamente se sentía mirado porque el padre lo veía como a un familiar que era traficante de drogas, y entonces solamente lo veía para rotularlo, vas a hacer un desastre, Entonces él se sentía invisible como persona, como ser, y se encerraba horas en el baño, en su casa, y después descubrimos que era para que no lo vean con esa mirada de ser traficante en el futuro, un nene. Pero tengo otro ejemplo de un matrimonio que el comentario de lo que yo estaba haciendo en el hospital salió en La Nación, salió en Página 12, salió en un montón de lugares porque era muy revolucionario. Yo creo que sigue siendo revolucionario. Bueno, una familia que leyó en La Nación viene y dice, bueno, yo no sé si, dice la mamá, una pareja joven con el nene de 2 años, con mucha dermatitis atópica, que es como carne viva. Dice, yo no sé si me va a servir porque tengo muchos años de terapia. Una persona de un nivel adquisitivo e intelectual muy alto. La mamá fue a uno de los mejores colegios privados que hay en Argentina, y bueno, yo le digo, bueno, está bien, siéntense, y
escuchen, empiezan a hablar otras familias y de golpe la mamá levanta la mano y empieza a decir, me está sirviendo mucho este espacio. Y empieza a querer explicar por qué le sirve el espacio. Y el nene se acerca a la mamá y le dice algo despacito, mamá, tengo mocos. Y la mamá le dice, no, no tenés mocos. El nene va, la mamá sigue queriendo explicar cómo le sirve el espacio y el nene dice de vuelta, mamá, tengo mocos. A la tercera vez que el nene le dice, mamá, tengo mocos, yo la paro, yo digo, discúlpame que te interrumpa, pero vos pensás que tu nene que tiene 2 años puede inventar que tiene mocos. Entonces la mamá se calla, le suena la nariz y efectivamente tenía mocos, muchos mocos. Entonces se larga a llorar, la madre se larga a llorar desconsoladamente, cosa que me sorprendió, porque yo no sabía si la mamá se iba a ofender con mi intervención, si le iba a caer mal. Piensen que yo la interrumpí, ella me estaba halagando el espacio, yo la interrumpí y le dije lo que le dije. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me dice, porque yo me sentí invisible toda la vida en mi familia y me juré que yo iba a ver a mis hijos y ahora me di cuenta que no lo estaba registrando. Y este ejemplo que lo quiero explicar bien porque yo le expliqué a la madre el valor que tenía de que ella se diera cuenta de esto y que la etapa que estaba viviendo el nene, 2 añitos, entre los 2 y los 3 años, que es la etapa del no, es la etapa del control de esfínteres. ¿Pero por qué es la etapa del control de esfínteres? Porque si todo, hay una radio, no sé, se escucha, si todo fue suficientemente bien, entre los 2 y los 3 años, el nene integra el yo. El yo es una instancia que se va integrando, la tengo desarrollada en otro libro, es una instancia que se va desarrollando, se va integrando el yo. Si el yo se fue integrando, entre los 2 y los 3 años puede integrar su cuerpito, puede empezar a sentir que el cuerpo le pertenece, sentir las sensaciones, y el yo del niño, desde ahí puede decir, tengo moco, quiero pis, tengo frío, quiero caca. Es decir, y si los padres le validan las sensaciones corporales, los niños pueden integrar psiquesoma. Pero si los padres le desmienten la integración, le desmienten las sensaciones, no tenés calor, hace frío, te tenés que poner igual la campera, y los chicos lloran, tengo calor, te tenés que poner la campera, no tenés mocos, no podés tener hambre porque comiste hace una hora, etcétera, etcétera, etcétera. No se produce la integración psiquesoma. Y en el primer año de vida, el cuerpo, que Freud dijo que es exterior al yo, le pertenece o a los padres que dicen lo que le pasa al bebé, o a los médicos que le dicen que le tienen que dar o poner. Entonces, la vivencia de sentirse invisible es una vivencia que la veo también en adolescentes y en adultos que sienten que si hablan o no hablan nadie se va a dar cuenta porque ellos no son importantes, que nadie los ve, que nadie los registra. Entonces, es tan importante la devolución del registro de la madre o del padre hacia ese niño, porque eso es lo que le va a permitir integrar al yo e integrar psiquesoma y sentirse visible, sentirse importante. De acá se derivan un montón de patologías, se derivan problemas de pareja, sometimiento, masoquismo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vamos a presentar el libro para que todos lo vean. Esta es la obra, el último libro de Eva. Y Ruth Jacobetzi dice que transmitís con mucha vehemencia
tu experiencia y que es un gran aporte para el psicoanálisis y te agradece tu generosidad. Bueno, me parece que querías comentar algo más, ¿no? No sé, yo puedo pasar más hablando porque... Sí, tenemos tiempo. Bueno, también la gente que estuvo en el hospital, si están ahí, gente que haya estado, o Maggie, Busaniche, me parece muy valioso. El tema de yo mientras tanto puedo hablar, el tema de los duelos y la sintomatología en el cuerpo. Ustedes saben que Freud en el fetichismo dice que los niños no pueden elaborar los duelos. Esto lo dice Freud en el fetichismo. Y en Duelo y Melancolía, Freud dice que en el duelo normal, el yo del que queda vivo retira las catexias del ser amado que murió, vuelve es una etapa del narcisismo, ¿no? Donde vuelve, se retrotrae al yo, hace un proceso de duelo, primero se enoja con la persona que se murió, después hace un proceso de duelo, se identifica con ciertos aspectos y después vuelve a investir nuevos objetos. Entonces, a partir del trabajo del fetichismo y a partir de Duelo y Melancolía, yo escribí un trabajo que presenté en el Congreso Internacional de la IPA en Buenos Aires, que parte de ese trabajo está en el libro, pero es parte de ese trabajo que se llamaba El duelo en los niños, la pérdida de la intimidad. Y entonces yo explico que los niños no pueden elaborar el duelo en ciertas situaciones, porque el niño depende de los adultos y cuando muere un ser querido en la familia, los adultos se deprimen y no pueden contener a los hijos, no pueden transformar la angustia de los hijos. Entonces hay una doble pérdida, la pérdida del ser amado y la pérdida de la familia que se tuvo. Y yo también hago otra pregunta. Cuando Freud dice, el yo vuelve a investir nuevos objetos, yo digo, el yo, después de una pérdida, ¿es el mismo yo? Y la intimidad que se tenía con esa persona perdida, sea un hermanito, sea el papá, sea la mamá, sea una abuela, la intimidad, el recuerdo, los jueguitos que se tenían, el olor de esa persona, por más que invistan nuevos objetos, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo? No. Y cuando los padres no lo comprenden, los niños lo expresan en el soma. Muchas patologías psicosomáticas se dan después de duelos. Y bueno, hay dibujos en el libro, hay dibujos que explico. Yo creo que este libro es un aporte a la comprensión de los padres hacia sus hijos, de los médicos, de los psicoanalistas, de los docentes. No me acuerdo que una directora que había mandado a un alumno que estaba medicado con medicación psiquiátrica a psicología, la mamá le decía, estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al servicio de dermatología. Entonces la directora del colegio decía, pero dermatología no es psicología. No, pero estoy ahí. Y yo le dije, decirle a la directora que me llame. Hablé con la directora y le dije, sí, en el servicio de dermatología tenemos un grupo multifamiliar terapéutico. Te invito a que vengas. La directora vino. La directora de un colegio de no sé cuántos alumnos, y sigue viniendo y sigue viniendo. Y este alumno que estaba medicado y que iba a ahorcar a todos los chicos, que no sabían qué hacer, que una vez que quiso ahorcar a otros chicos, llamaron a una ambulancia porque la madre no iba a buscarlo, y yo le dije a la directora, cuando pasa algo así, llámenme a mí. El tema de la disponibilidad, llámenme a mí. Yo le digo, ¿está el nene ahí? Sí, me dicen. Entonces le hablé, le dije, tranquilízate,
nadie te va a internar, nadie te va a llevar a ningún lado, relájate, después vamos a hablar cuando vengas el jueves. El nene se tranquilizó, parecía como si le hubieran dado una inyección. La gente no se da cuenta cómo asusta a los niños, cómo los asustan. Entonces, esta directora me dijo, vos sabés que el equipo de psicólogos del colegio no sabían qué hacer, no tenían la menor idea de qué hacer. Bueno, como yo también estoy formada en patología mental severa, yo podía entender la transferencia psicótica. Y bueno, este nene empezó a mejorar muy rápidamente, pero acá había una patología severa psicótica de los padres y entonces no siguieron viniendo. Pero la directora empezó a mandar a un montón de familias y como decía Magdalena Busaniche, la licenciada Magdalena Busaniche, que trabaja en el hospital italiano, que trabajó mucho tiempo y sigue conmigo en todos los grupos. Ella dijo muy bien que no hay lista de espera. Nosotros no tenemos lista de espera y no hay tiempo, no hay un límite de atención, porque el mismo formato de la atención clínica que ofrecen las prepagas o los hospitales lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque una patología grave no se cura en 3 meses, ni en 6 meses. En los hospitales, si una familia falta 2 veces, perdió el turno, después de esperar 6 meses, un turno. Acá nadie pierde el turno, si no puede venir, viene a la sesión siguiente o viene un año después y sigue en el proceso. Ahora, para la presentación del libro me escribieron pacientitos de los padres del hospital de hace 10 años, de cuando empecé. Entonces, el formato que se ofrece de salud mental lleva al fracaso y después se piensa que las patologías no se curan. Esto es un espacio de disponibilidad, que nosotros estamos tal día en tal horario y las familias saben que estamos y entonces iban al hospital o entran online. Ahora yo tengo 3 grupos, saben que no pueden ir a cualquier grupo, el que va el jueves va el jueves, el que va el martes, porque si no, no hay una continuidad, ¿no? Pero no hay lista de espera y no hay un límite del tratamiento. Y esto también me parece importante para poder entender de qué se trata un proceso terapéutico. Acá tenemos otra preguntita que piden si podés ampliar un poco esta idea de puentes entre neurociencias y psicoanálisis. Bueno, ustedes saben que la neurociencia es una disciplina bastante nueva, donde incluye mapeos cerebrales, donde la neurociencia descubrió que no importa tanto el componente genético como el epigenético, es decir, el medio ambiente, es decir, la familia, el contexto social, la escuela, ¿no? Es decir, y la importancia también del psicoanálisis, porque a través de los mapeos cerebrales de la neurociencia se ve que cuando alguien hace consciente lo inconsciente o descubre algo que nunca reprimió, sino que siempre fue inconsciente, que es el inconsciente del trauma, o que le sucedió a los padres o que sucedió en otra generación. Es decir, que cuando alguien empieza a conectar, las neuronas empiezan a conectarse y se van conectando distintas zonas de la mente. Entonces, lo que se llama la inteligencia emocional comienza a ampliarse. Y esto, bueno, valida la importancia del psicoanálisis. Yo pienso que
que cualquier tratamiento que aborde el sufrimiento humano es válido, pero yo quiero rescatar la importancia del psicoanálisis porque yo creo que es la única disciplina que aborda lo emocional, pero no solo desde la conciencia, no solo desde la voluntad, sino desde lo inconsciente reprimido, lo inconsciente traumático, lo inconsciente transgeneracional, lo que se expresa en el cuerpo, lo que se expresa en la mente, lo que se expresa en los accidentes, bueno, los lapsus por supuesto, pero tenemos que ampliar la complejidad, porque el sufrimiento humano, como vos hablaste de tu abuelita rusa, mi abuela hablaba 8 idiomas, uno de ellos ruso también. Bueno, la obra de Dostoyevsky, de los autores rusos, son una maravilla. Es decir, el sufrimiento humano tiene una complejidad que tenemos que poder ampliar la mente y no cerrarnos, y no decir, este encuadre no es psicoanalítico, porque fíjense que estamos todos online, y es psicoanálisis. Entonces, bueno, además la pulsión, porque si un niño es traumatizado cuando se está desarrollando, su pulsión queda fijada y no puede investir nuevos intereses, y entonces ahí se produce el desfasaje entre la maduración y la edad cronológica. Cuando le dicen, cuando hacen test y le dicen a los padres, su hijo tiene 2 años de retraso madurativo, los padres se asustan, por supuesto, no entienden nada. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que ver con que la pulsión por algún motivo quedó fijada a intereses previos, por algún motivo vincular. Algo está pasando en esa familia, pero eso es reversible. Eso es reversible, yo lo tengo documentado con fotos, con trabajos. Entonces, yo creo que tenemos todavía mucho por desarrollar, mucho por enseñar, mucho por aprender. Y yo siempre sigo aprendiendo, no solamente que sigo estudiando, sino que aprendo de escuchar a los colegas, aprendo de escuchar a los padres, a los chicos, cómo se Eva, expresan. Sí. me reclaman que no te hago todas las preguntas. Bueno. Bueno, Margarita Slack dice que te felicita y dice la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, recepciona no solo el conflicto, sino también los efectos de las emociones. Rosana Marcela pregunta, nos dice que el médico debe descartar, pero cuidando siempre a la persona. Laura Lorenzo dice, ¿qué pensás de los niños maltratados que reciben golpes? Y Maga Bursaniche sigue compartiendo con nosotros y nos dice, desde lo terapéutico poder pensar el desde dónde va a poder vivir, de todo lo que sí puede con su virtualidad. Paz, virtualidad sana de JGB y con la amplitud, potencialidad de los recursos yoicos genuinos. Es importante la tolerancia de los terapeutas al dolor y vacío emocional, a la desolación y sufrimiento de madres, padres y niños, y respetar sus tiempos, gestos, silencios y procesos. Esa sutileza desde lo sensible también es destacable en el encuadre y en la manera de trabajar de Eva. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ruth dice, ¿cuál fue tu experiencia con los médicos? Ruth Diacovezzi. ¿Cuál fue tu experiencia con los médicos al tratar patologías en el cuerpo desde el psicoanálisis? Bueno, el primer día el jefe de dermatología me dijo que él quería que yo fuera conductista, que yo le diera tips a los padres, y yo le dije que yo no trabajaba así, que yo pensaba que eso no les iba a servir, y que confiara en mí y que iba a ver los resultados. Y la verdad que estoy muy agradecida porque confío plenamente, y les quiero decir que
cuando yo digo que la gente, que los médicos ni los psicólogos no se dan cuenta, la diferencia no se dan cuenta. En un congreso dermatológico internacional, bueno, el primer congreso que presentó el Hospital de Niños, por primera vez presentó lo que hacíamos. En el congreso el resultado fue que dijeron que lo mejor del congreso había sido lo del Hospital de Niños. Al año siguiente, en otro congreso internacional, presenta un grupo de México, psicólogos que presentan un grupo de niños por un lado y un grupo de padres por el otro, conductista, donde le enseñaban a los chicos ponerse de pie, le ponían crema a los muñecos, y los padres en el otro grupo hablaban de cuánto le costaba la enfermedad de sus hijos, porque los remedios son carísimos. Y aparte no pueden dormir de noche, porque los chicos gritan, se rascan, se lastiman, cuando es dermatitis, hay distintas patologías. Entonces yo después me tocó a mí, y yo expuse lo mío y les pregunté al público que México había presentado los grupos y yo había presentado, si veían la diferencia. No veían la diferencia. Tenemos que explicar. Yo les dije, miren, el grupo de México trabaja de otra manera, ellos trabajan para que los niños acepten su enfermedad y aprendan a ponerse crema en la piel, y los padres que acepten que tienen hijos enfermos. Nosotros trabajamos de otra manera. Nosotros vemos a un sujeto, no vemos a un niño enfermo ni a un adolescente enfermo. Nosotros apuntamos a la virtualidad sana y apuntamos a la posibilidad de remisión en la patología psicosomática, y en la patología genética a que la enfermedad no sea figura, sino que sea fondo, que no es lo mismo que trabajar para que acepten la enfermedad. Es decir, tenemos que explicar qué es lo que hacemos de diferente, porque si no, no se entiende, y es abismal la diferencia. Es decir, que una persona tenga voz, que se sienta sujeto, que diga, yo voy a aceptar este tratamiento, o no, este tratamiento me parece intrusivo. Es decir, la persona es un sujeto, es dueña de su cuerpo, de su vida, de su voluntad. No se te escucha. No, ahora sí. Maga Busaniche sigue aportando. Dice, la posibilidad de poder mirar diferente sin juzgar y culpabilizar, si desde la comprensión y el entendimiento de los vínculos. Sí, y después, Miriam, esperamos un momento porque Alicia Lagarriga quiere hacer perfecto. Bueno, el objetivo se cumplió para mí, que era despertar el interés entre aquellos que no habían leído el libro, ¿no? Es decir, un poco acercarnos a la vivencia que nos transmite el libro. Yo escuchándola a Eva, digo, todo eso creo que uno lo puede hacer cuando uno le pierde el miedo a la enfermedad, cuando rompe prejuicios, cuando se puede meter con el dolor, cuando puede empatizar con situaciones tan duras y tan difíciles como las que uno lee en patologías graves, ¿no? Porque por ahí en los hospitales uno está más cerca de una serie de situaciones más límites que en el consultorio uno no recibe con tanta frecuencia. Pero realmente yo te quiero agradecer y te quiero felicitar, Eva, por el empuje, por las ganas con las que defendés nuestro encuadre psicoanalítico, con las ganas y con la convicción que vos transmitís acerca de lo que nosotros hacemos. Y yo coincido contigo que depende de nosotros transmitir con claridad el beneficio de lo que estamos haciendo. Que nosotros lo sabemos, pero a veces nos quedamos más tímidos en la propuesta hacia el afuera, y otros que son más audaces nos ganan y pareciera que la cosa va más por otro lugar que por el nuestro. Así que yo te agradezco muchísimo la fuerza y el modelo que estás trayendo
como para decir, transmitamos, salgamos, mostremos que el psicoanálisis puede, y puede bien, porque realmente transforma a la persona. Así que te quiero agradecer. No, yo les quiero agradecer a ustedes y además yo fui descubriendo muchas cosas porque al principio los médicos residentes entraban una vez y no volvían. Entonces yo le pregunté a la médica, ¿por qué pasa que no vienen los médicos residentes? Me dicen, no toleran la angustia. A mí me sorprendió, me dice, pero te quiero decir que todos empezaron terapia individual. Entonces, a mí me sorprendió, y después una médica en el primer congreso, ¿qué dijo? Dijo que no toleraban la angustia hasta que yo fui y ellos empezaron a entender. Entonces, cuando los chicos no se curaban, les daban más medicación, más medicación, más medicación, y después esos niños tenían que ir a trasplante de riñón, o tenían leucemia, o tenían otras cosas. Bueno, todo eso, fíjense qué importante que es poder trabajar en transdisciplina y que los médicos puedan entender que les causaba angustia. A nosotros nos causa angustia, a mí por lo menos, el sufrimiento físico, no sé, ver sangre o alguien que no sé, no podría ser cirujana, no podría nunca ser cirujana, pero las familias venían por algo biológico, físico, una enfermedad, pero a los 5 minutos estaban hablando de las emociones. Es decir, el motivo de consulta médico había desaparecido. Bueno, después los residentes empezaron a venir, pero ahora les enseñan con este libro, y aparte la médica hace bastante, antes que salga este libro, ya los hacía conectarse con el niño como sujeto, no no para diagnosticar la enfermedad y ver qué remedio le daban, sino ver qué le pasó. Y una mamá que una vez vino, no sé, ¿tengo 2 minutos o no? 2 minutos tenés. Bueno, quiero contar que una mamá que el nene también tenía patología de piel, el nene vino llorando, empeoró un montón porque el ex marido con los otros hijos se iba de vacaciones de invierno a Córdoba, y la mamá no lo dejaba ir a él porque tenía miedo que empeore y que lo tengan que internar. Y la médica, que el nene ya había empeorado porque la mamá no lo dejaba ir, le preguntó al nene, ¿vos qué querés hacer? Yo quiero ir, le dijo. Entonces le dijo, déjelo ir. Bueno, el nene fue, no tuvo ningún problema, se curó en el viaje, pero la madre que vino al grupo dijo, descubrí que yo pensé que lo estaba protegiendo a mi hijo, pero la que no aguanta estar sola soy yo. Mi hijo me estaba cuidando a mí, yo lo tenía atrapado pensando que lo estaba protegiendo, y esa es la interdependencia patógena de la que hablaba Jorge García Madaraco. Es decir, que parece que los padres cuidan a los hijos, pero ¿cuántas veces los hijos están protegiendo a los padres del vacío y de la soledad? ¿Queda alguna preguntita? Si quedas, ¿no? Estamos igual ahí en el tiempo. Lo que me gustaría es esto, resaltar tu posición de la expresión somática como un síntoma, que el diagnóstico le da una categoría y lo quita de la comprensión profunda del psicoanálisis. Entonces, así, lo emocional puesto en el cuerpo, que a mucha gente le asusta cuando aparece desde el cuerpo, toma una dimensión y puede ser simbolizado. A mí me parece muy importante tu mensaje, esta distinción tan, tan importante. Quería decir eso. Bueno, yo les agradezco profundamente a ustedes la minuciosa lectura, los comentarios, la participación de toda la gente que no la estamos viendo, pero bueno, que sé que están, tus comentarios, Alicia, bueno,
La verdad que me siento muy emocionada porque bueno, porque para mí es un compromiso humano la profesión. Justamente es como decía, hacer vivible lo invivible y hacer pensable lo impensable. Hermoso cierre con eso. Eran palabras de Jorge García Badaracó. En la psicosis. Siempre me acompaña Jorge, ¿eh? Bueno, y nosotros así nos despedimos, ¿sí? Hasta la próxima actividad de la Comisión de Biblioteca y Archivo en la presentación de libros. Les agradezco, bueno, a Miriam que me acompañó en esta tarea, bueno, ni qué decir a Alicia. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos los integrantes de biblioteca, porque realmente sin ellos no sería posible todo nuestro trabajo, ya que nosotros no somos bibliotecarios. Sí. Y a Guillermo que está ahí siempre presente también muchas gracias. Guillermo, que la verdad estuvo genial. Valeria solucionando los problemas de los flyers. Sí, gracias Valeria, gracias Laura Escapa, bueno, gracias. Salió todo muy bien. Nos despedimos entonces. Bueno, un abrazo. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.